Estamos leyendo del estudio de las 10 Sefirot, parte 3, tercera parte, capítulo 1. Pueden encontrar los materiales en la pestaña de materiales. Sí, vamos a ir de acuerdo a los cabalistas, como lo recomiendan, simplemente ir así por encima. Vamos a pasar por todos los materiales para poder tener algún tipo de impresión, un sabor de cada una de las cosas, un poquito, y una vez que lo tengamos, entonces esta observación general de estos libros, para poder trabajar con ello de una forma más libre, desde el principio al fin, y desde el principio ir más profundo, conectarnos en el alma de ello y así. Entonces hemos llegado a la tercera parte. En cada una de las partes tenemos en la parte misma y la parte de observación interna, Istakut Pimit. Aparte de las preguntas, las respuestas, palabras, interpretaciones, pero en cada parte tiene como un diferente peso cada parte. Y aquí lo más importante es las observaciones internas. Por ahora vamos a empezar con... Vamos a ver qué es lo que él nos quiere explicar aquí. Dale, Dudi, está bien. Bueno, estamos en la tercera parte, luz directa y luz retornante. Capítulo 1, que explica las 4 fases, los Bejinot, que son las 4 raíces, contienen 8 números. Número 1. Explica las 4 Bejinot en el Abiut, que son los 4 Kelim y sus Shores, que contienen 8 números. Punto número 1. Las Sefirot de todos los Solamot tienen Asmut, esencia, y Kelim. Al principio se expandió en Sof como vasijas, Kelim, y luego vistieron en ellas las Orot, las luces. La expansión, la extensión de Or se explica un momento, porque parece ser que estamos en un punto equivocado. ואחר התפשטות הזה, אשר על ידו נעשים י' כלים, אז נתלבש עצמות אין סוף בתוכם. וזה סוד עצמות וכלים. שוב אור פנימי. Perdón, vamos a repetir o de nuevo la luz interna, le pregunta Rab. ¿Debo leer de nuevo o la luz interna? Punto 1, dice Rab. De nuevo, vamos a leerlo. La luz de Ein Sof se expandió primero como vasijas, después la luz se vistieron, que son el sí mismo, la raíz. Número 1. Las Sefirot de los Solamot de los mundos tienen Asmut, esencia, y Kelim, vasijas. Al principio se expandió el Or Ein Sof, la luz infinita, como Kelim, vasijas, y luego se vistieron en ellas las Orot, las luces. 3. Ispashtut del Or implica que Histabut, engrosamiento más grande que antes, lo que significa que Or, la luz, se convirtió en Af, gruesa, y se volvió en 10 Kelim, vasijas. Número 4. Se hace un masaj, pantalla, en el Kli de Malchut. Número 5. Este masaj se separa entre Olam Mundo y Atzilut y Olam Briah. Vamos a leer de la luz interna. Punto número 1, que explica todos los mundos. Hay 5 mundos, Olamot, llamados Adán Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah. La palabra Olam, mundo, proviene de la palabra GLM, ocultamiento, porque cada vez que el Or Ein Sof se vuelve más oculto en ellos,
como Rab Ari explicará en adelante. Rab dice, Olam, mundo, viene de la palabra Helem, ocultamiento, que oculta la luz dentro de ello. Número 4 explica, primero, algo está leyendo el lector. El principio de cada una de las palabras. Número 6, su significado es inalcanzable. Se llama Ein Sof para indicar que la sefira de Malhut está un poquito diferente el texto, pero vamos a continuar de acuerdo a los números que está mencionando el lector. Al contrario, el otorgamiento de la luz empieza en ello. Tenemos a Kiev o continuamos. Да, дорогой Раф, вот очень Киев интересное 1. определение. Здесь 6-й пункт, что такое Энсоф, и здесь он Sí, это querido сравнивает Raf. с Malhut, Hay которая algo не muy прерывает interesante en el punto 6, в ней lo que es Ein Sof, que se conecta con Malhut, ничего не понимаю из этого. que no para la luz superior, que no detiene. No entiendo nada, dice. Vamos a leerlo juntos. Punto 6. O sea, es inalcanzable. ¿Qué es inalcanzable? ¿Qué significa eso? Dice Rab. Se le llama Ein Sof para indicar que la sefira de Malhut, que Amesayemet, que detiene todos los grados, no detiene y cesa aquí en el Or Elión, en la luz superior. En la luz superior. Al contrario, es aquí donde comienza el otorgamiento de la Or, en el Malhut. ¿Por qué? Porque Malhut hace una restricción, una pantalla, una luz reflejada en ella, Sibuk de acá, con la luz superior, permitiendo que ésta aparezca y que llene las primeras nuevas sefirot por encima de Malhut y por lo tanto abrirse y revelarse a sí misma. Получается, что он в любом случае даже вот Энсоф, бесконечность, он, то есть рассматриваем Entonces всегда resulta относительно Malhut. que ese mismo Ein Sof, nosotros siempre verificamos todo hacia Malhut. Sí, sí, cerrar. Todo lo que decimos seguramente va con relación a Malhut. Tenemos eso, no hay nada que hablar. ¿Cómo sabes que hay luz en las primeras nuevas sefirot del Parzuf? Solo porque a través de ellos la luz alcanza a Malhut y Malhut la rechaza. Y se considera como recibir en su luz reflejada. Es el huésped sentado frente al anfitrión. Si el huésped no rechaza y no revela su actitud hacia las acciones del anfitrión, donde éste quiere darle algo, etcétera, etcétera, entonces ves que nada ocurre. Todo solamente sucede de acuerdo a la acción de Malhut. Continúa Kiev. Resulta entonces que Malhut no hace ninguna terminación o desconexión. Entonces el estado de Malhut no termina y es Ein Sof. No, dice Raf. Ein Sof viene después, es un concepto. Aquí estamos hablando de Malhut. El Malhut, en que este rechaza, simplemente nos muestra qué tanto este desea encontrarse en nuevo estilo de conexión con la luz, donde al rechazar lo del anfitrión, no queriendo recibir de él, él quiere iniciar una nueva actitud hacia el anfitrión para que ambos entren en una conexión mutua, el anfitrión con el huésped y el huésped con el anfitrión, y de esa forma conectarse el uno con el otro.
Vamos a continuar. Estamos en la luz interior, punto 7, que explica la expansión, extensión, itpashtut. Indica un itabut, engrosamiento del or, que es más de lo que era en el matzil, en el emanador. De lo contrario, ¿cómo sería ese or que dejara de ser un matzil y el mérito, el nombre Ishpashtut de or, extensión de luz de ella hacia el exterior? El tema del Hitabut es el significado del Shinui Surah, cambio de forma. Rab dice, o sea, quiere decir la luz que va de lugar en lugar, cómo viene y qué significa de lugar en lugar, de deseo en deseo. Y al pasar de deseo en deseo, cambia, el deseo cambia. Y de esta forma tenemos esa transferencia de la luz a través del deseo, de los deseos. Pregunta, ¿por qué es esta expansión? Es un espesor. Expandir es expandir. ¿Por qué adquiere todavía más grosor? Rab dice, no, porque la luz que pasa por las vasijas se viste en esas vasijas y de esa forma adquiere su vestidura en las vasijas. Y a eso se le llama que se vuelve más áspera, más espesa, como nuestro mundo, más gruesa. La luz que pasa a través de diferentes vasijas recibe una vestidura de ellas. La luz cambia en términos de su color, en su intensidad, etc. Y a esto se le llama volverse más gruesa, más áspera. No queda como anterior, aunque en su esencia es la misma luz, pero aparece, se muestra a sí misma de forma diferente. Cerrado, ¿dónde estamos? Número 9, que explica cuando la luz se vuelve más espesa, más gruesa. Eso nos enseña que los kelim son consecuencia de la propia luz, de la propia or. Esto es porque a medida que la or se expande al netzal, desciende en 4 vejinot, Chabad son. Al final, genera el deseo de recibir en el netzal. Y en esta razón, en el deseo, el que es Vejina Dalet, cuarta fase, que es la esencia del Kli Netzal, esa viud del or que el or adquirió durante su Ishpashtut. Sin embargo, las 3 primeras Vejinot no son más que causas para que aparezca Vejina Dalet. La inevitabilidad y el orden de estas 4 Vejinot se explicaron en partes anteriores y no es necesario profundizar aquí también. Bueno, entonces tenemos que descubrirlas, dice Rab. Número 10. La vestidura de Ein Sof en ello. Número 10. Hitlabshut, vestidura, es como un encubrimiento. Eso es porque la ropa esconde a quien la usa. Sin embargo, se hace por el deseo de esa persona de ser vista. Sin el tikkun, sin la corrección de este ocultamiento, es imposible que se revele. Por eso se esconde en él y se muestra a través de él. Tal tikkun, tal corrección, siempre se llama malbush o lebush, arropar o ropa. Por lo tanto, el lebush se usa para 2 cosas, ocultación y revelación. Lo mismo ocurre con nuestra materia, porque es imposible alcanzar el or, la luz en los inferiores, sin un kli, sin una vasija. Por lo tanto, el or se reviste de un kli para que el tactón, el inferior, pueda alcanzarlo mediante el kli con el que está vestido y examinarlo de cerca. Rab. Por eso, todo depende de la medida en la cual la luz se vista en las vasijas, en las vestiduras, y en consecuencia se revela, porque los inferiores no pueden revelar la luz en sí misma, sino solo bajo la condición de que ésta sea vestida en las vasijas y estas vasijas puedan ser adecuadas como receptoras, y entonces este receptor puede recibir la luz. O sea, tiene que existir cierto tipo de compatibilidad entre ambos, y esa compatibilidad viene de acuerdo
a las vestiduras que son adecuadas, que se ajustan correctamente a ellas. PT 19. Entonces, Rab dice que las vasijas son un producto de la luz misma. O sea que, seguro que todo viene de la luz, dice Rab. Sí, pero ¿cómo se construye el Kli? La luz que influencia al deseo de recibir lo obliga a cambiar. A eso se le llama que construye la vasija para sí misma. Dice que la luz que se expande, obtiene estos dos discernimientos. No entiendo lo que dice aquí, que la luz es un resultado. ¿Cómo puede la luz ser revelada si tiene que ser revelada en el Kli mismo? Estás hablando de forma que nosotros no solamente no te entendemos, que tú tampoco te entiendes a ti mismo. No, yo sí entiendo lo que digo, Rab, pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser que los vasijas sean un resultado de la luz misma si la luz tiene que ser revelada en el Kli? ¿Cómo se revela entonces la luz? La luz se revela al construir la vasija, hacerla adecuada para su revelación. Entonces puede revelarse en la vasija. Continúas, Vikra. Entonces, ¿qué llega primero? No entiendo, Rab. La luz siempre es la primera. La luz siempre es la primera. ¿Cómo se construye el Kli y la vasija? De las 4 fases, que la luz construye el deseo de recibir y pasa a través de él hasta la fase 4. Ok, bien. Gracias. Está claro. Vamos a continuar. Punto 2. Comentario del Elari. Corrección de la pantalla para detener la luz superior para expandirse la vasija de Malhut. Separa al mundo de Malhut del resto de los mundos. Cuando el Itpashtut anterior alcanza Malhut de Atzilut, el Matzil superior vio que los Taktonim no tienen la fuerza para recibir esa luz, ese or. Si se expande más. Luego, cuando se completó el 10º Kli de Atzilut, se hizo allí un Masaj y Pargot, interrumpiendo entre Atzilut y el resto de los Olamot, de los mundos debajo de él. De nuevo, vamos a leer el punto número 2, las palabras del Ari. Cuando el Itpashtut anterior alcanzó Malhut de Atzilut, el Matzil superior vio que los Taktonim no tienen la fuerza para recibir ese or. Si se expande más, luego, cuando se completó el 10º Kli de Atzilut, se hizo allí un Masaj y Pargot, interrumpiendo entre Atzilut y el resto de los Solamot, de los mundos debajo de él. A eso se le llama Parsá, dice Ra, que detiene. Punto 20, luz interior. Es decir, que después de que Or se expandió en las primeras 3 Bejinot llamadas Hogma, Binah, Serampin, y después de completar su Hitpashtut en Serampin, llegó a expandirse en Bejina Dalet, la 4ª fase, llamada Malhut. El Or no puede expandirse en Malhut antes de expandirse en las 3 Bejinot anteriores, ya que se generan entre sí por causa y consecuencia. De nuevo. No, espérate, tenemos otra pregunta. ¿Sí, Kiev? La pregunta de Kiev. Escribe antes él que existe una pantalla. Hay una pantalla, dice Rav, y hay como una cortina. Hay todo tipo de diferentes, todos son pantallas, dice Rav, pero diferentes tipos de formas, unas más, unas menos, que ocultan la luz. Por eso se le llama bajo diferentes nombres.
pantallas, particiones y así sucesivamente. Punto 30, punto 20. A ver. Aquí ya pasaron a otro punto. Debido a que la fuerza Tzimtzum está montada sobre Bejina Dalet no tiene la fuerza para recibir el Or. Dice Rav, o sea, no hay deseo de otorgar con el cual se pueda trabajar de alguna forma con ello. Punto 40. Esto se refiere, punto 40, que se refiere a la fase 4, llamada Malhut. De esa forma, él nos dice que no debemos notar que la vasija llamada Malhut y la pantalla en ella son dos asuntos separados. La vasija de Malhut es la luz. El Kli de Malhut es un Or que se convirtió en el Ab al nivel de Bejina Dalet, que se ve afectada por el Tzimtzum y el Masaj, pantalla, y un Pargod, una cortina, se erigieron en ella más tarde. Punto 50. Masaj y Pargod, pantalla y cortina son una cosa. Significa que se hizo una fuerza de detención allí, que es una especie de división de protección sobre el Malhut para que el Orelión no entrara en ella. Rav, ¿no queda claro por qué no hay preguntas o está completamente claro y no hay nada que preguntar? O sea, si quieren que pasemos por esto de forma diferente, pero no tengo nada aquí que explicar, porque estamos hablando del deseo de recibir, que jala la luz. Hablamos de la luz que entra al deseo de recibir, pero cuando llega ahí, esta golpea en la pantalla aloja la luz de regreso, igual que el huésped del anfitrión, que el huésped no quiere recibir, y entonces supuestamente retorna hacia el anfitrión lo que él le quiere dar. Y entonces aún tienen un tipo de conexión entre sí, ¿verdad? Entonces están en una conexión mutua, uno quiere dar al otro. Y entonces ellos analizan los estados entre sí hasta que todo puede estar organizado, donde el anfitrión recibe bajo una condición, algo del anfitrión. El anfitrión puede dar algo al huésped bajo condición especial, y entonces ambos están satisfechos. Toronto 2. Entonces la cortina y la pantalla, Rav, son dos cosas diferentes. La cortina es una condición que se puso desde arriba, que primero debe haber una pantalla y luego hacen algo más o menos de lo mismo. Usted dice como un acuerdo. Nosotros vamos a estudiar posteriormente más en los mundos de Briá, Yetzirá y Asiyá. ¿Cuáles condiciones son las que tienen para pasar a través de la pantalla llamada Parsam? De abajo arriba, de arriba hacia abajo. Por eso hay diferencias entre simplemente una pantalla a una partición y una cortina. Porque hay diferentes condiciones, ya sea que tú pases por la cortina o no. Por eso no solamente se llama una pantalla, sino una partición o también una cortina. Gracias, Raf. Sí, por favor, Toronto. Bulgaria 1. Tony estaba diciendo gracias, Raf. Bulgaria 1. Если более-менее понятно, что такое экран, он разделяет получение от отдачи, то что разделяет занавес? Más o menos queda claro, Rav, que es la pantalla. Separa. Todas son lo mismo, dice Rav. Simplemente que la pregunta es bajo qué condiciones existen. ¿Cuáles condiciones son las que puedes tú atravesar y cuáles no? ¿Puedes trabajar con esto o no? Vamos a aprender mucho de esto. Tenemos mucho aún por llegar de esto. Pero en realidad es la misma pantalla, simplemente que trabaja con condiciones más difíciles. Bercheva. Buenos días, Rab. Buenos días, Decena Mundial.
En el punto 10 se dice que hay una compatibilidad entre la luz y la vasija. ¿Qué tipo de mecanismo crea esta adaptación, esta capacidad de que el clip pueda recibir la luz? Rav, la luz reflejada que viene de la pantalla que está en la vasija de Malhut viste a la luz superior y hasta el grado en que la vista, ellos ambos pueden ser aceptados en el Malhut. ¿Ves ya? Mientras más tú puedas rechazar lo que te da el anfitrión, cuando lo rechazas y dices, yo no lo quiero, esos rechazos, esas fuerzas, esa presión del anfitrión y del huésped, eventualmente los ponen en un estado en el centro donde el anfitrión puede recibir y no va a ser recepción, sino va a ser otorgamiento hacia el anfitrión. Pero ¿cuál es el deseo de recibir? Que es el completamente diferente a otorgar. Si el deseo de recibir no quiere recibir para sí mismo y nosotros rechazamos nuestro deseo de recibir, o sea, la recepción del anfitrión la rechazamos completamente, entonces el anfitrión presiona, resulta entonces que ahora yo empiezo a pensar que voy a recibir por el beneficio del anfitrión y no por mi propio beneficio. Continúa. No está esto completamente opuesto a nuestra fuente porque este es el deseo de recibir. Dice Rav, no, al contrario. El deseo de recibir, al estar de acuerdo en recibir solamente para darle placer al anfitrión, realmente se vuelve el deseo de otorgar. Continúa Morris. Y por parte del superior, ¿no hay mecanismo que pueda adaptar la luz a nuestra capacidad para poder empezar a cambiar? ¿Cómo? Dice Rav. Si la luz superior y el deseo de recibir son opuestos, explica, yo recuerdo algo de la Hab de ascenso, que el creador construye en él el ser el estado del ser creado. ¿No es el mismo mecanismo? Y Rav, no, yo no sé qué mecanismo sea ese, que el creador crea en él un estado de ser creado. No lo sé yo eso. Ok, Rav. Tal vez hablamos de alguna forma de eso, Isra. No está en la mecánica esto de los parsufim. ¿Está claro? Bueno, Volga. Вот тут не совсем понятно. Он здесь начинает. Lo que no queda claro, Rav, es que él empieza esta parte con la luz de Ein Sof que viste y el mundo de Atzilut, pero nosotros también hablamos en la segunda parte de los Yikulim, de Yosher, de Akadmon, donde todo esto se acomoda, Rav, porque no había Ein Sof. Ahí la luz, entonces, a través de todos los círculos, desciende a través del mundo de Akadmon y alcanza a Atzilut. Y entonces explica qué ocurre en Atzilut. Y en una forma muy general, muy inclusiva y simple. Después entramos más profundo y verás todos los detalles que están ahí. Pero por ahora sí lo explica. En total explica principios. Que el anfitrión, que el huésped, que la luz superior, restricción, pantalla, luz reflejada, cómo todos estos están organizadas, todas estas cosas de forma conjunta. Tel Aviv 4. ¿Qué da el anfitrión y qué rechaza el huésped, Rav? El anfitrión da placer al huésped. El huésped quiere causar placer al recibir de él. Le quiere causar placer. Entonces resulta que cada uno recibe y cada uno da. El anfitrión le da al huésped un deseo adicional y ya le dice el deseo, dice Rav. Él le dio el deseo ya. ¿Qué quiere decir, Rav, que él le dio el deseo? ¿Cómo?
que el anfitrión creó al huésped, el creador creó al hombre, y en el hombre existe un deseo. Ahora la pregunta es, el hombre en ese deseo se encuentra, puede dar algo en retorno al creador hasta el grado en el que pueda, también puede recibir y no se considera como recepción, sino otorgamiento. De esa forma, ambos serán iguales y esta igualdad los acerca al uno al otro. O sea, el hombre va a descubrir al creador. Continúa, te la di 4. Y supongamos que la siguiente porción que el huésped le da al anfitrión, el anfitrión le da al huésped, se considera un deseo adicional o qué? Una elección del deseo, dice Raf, sí. Y el huésped será capaz de recibir más y así otorgará más al anfitrión. Y entonces, ¿en qué punto, en qué nivel, Raf, el deseo adicional se vuelve otorgamiento en relación al anfitrión? ¿En qué punto el deseo adicional? Repite, Ram. O sea, si el anfitrión agrega un deseo, pero el huésped lo toma sin restringirse o tener una pantalla, entonces ese deseo es para recibir, Ram. Sí, dice Ram. Entonces el huésped no lo siente al anfitrión. Él desde el principio puede sentir al anfitrión si es capaz de restringir su deseo y utilizarlo, al menos no para su propio beneficio. ¿Está claro para todos? ¿Todos me han escuchado? ¿Qué significa no para su propio beneficio? Restricción, dice Rab. En el mundo espiritual se empieza desde la restricción. Si yo puedo realizar una restricción sobre mi deseo de recibir y no recibir para recibir hacia mí mismo, entonces, a partir de ese punto, desde ese estado en adelante, ya puedo encontrarme en el mundo espiritual. O sea, entonces entro, digamos, en esa habitación donde está el anfitrión y yo puedo estar frente a él ahora, en esa mesa, cuando estoy frente al anfitrión, con todo tipo de placeres que pueden aparecer y puedo yo elegir. Por ahora, se me ha dado el placer más pequeño, lo restrinjo, pantalla, luz reflejada, y dije que quiero recibir solamente para el anfitrión. El anfitrión dice, yo quiero que tú recibas y disfrutes. Y yo digo, yo quiero recibirlo para que tú disfrutes. Y entonces, de tal forma, hacemos un escrutinio, yo y el anfitrión, mientras más yo reciba, para poderle dar a él placer y no de que yo quiera algo para mí mismo. ¿Está claro? Eso es todo. La última pregunta, el deseo que el huésped tiene. ¿Hay algo que cambie después de la restricción, la pantalla, o queda el mismo deseo? El deseo de cerrar que viene del huésped. ¿Cómo? El deseo que viene del anfitrión hacia el huésped, Rab. Que le da al anfitrión. Sí. La porción que obtiene cambia después de la restricción, la pantalla. La porción depende del deseo del huésped, del anfitrión y del huésped. Mientras más haya un deseo de recibir más grande en el receptor, sentirá más sabores en esa porción, porque estamos hablando de la luz de Ein Sof. ¿Qué tanto puedes tú probarlo? Lo más grande será el deseo de otorgar que tengas, porque para poder recibir no lo puedes sentir, no lo puedes saborear, sentirías la oscuridad, una falta completa de sabores y de luz. Continúa la pregunta. Entonces nada cambia en la porción, sino solamente, correcto, dice Rab. La luz no cambia, todo depende del deseo del huésped y lo más que pueda relacionar este deseo hacia el anfitrión. Esa es toda la sabiduría de la Kabbalah. Gracias, Rab. Entonces, Kiev 1.
Раф, сокращение — это уже какое-то ощущение Творца? То есть я перед Ним должен быть, чтобы себя сократить? La restricción, Rab, ya es una cierta sensación del Creador que tengo que sentirla para restringirme a mí mismo. No, dice Rab, es una condición donde entonces puedes empezar a utilizar tu deseo de recibir para otorgarle al Creador. Cuando revelas al Creador, no de inmediato, es como un bebé que una vez que recibe de la madre, ¿siente que recibe de la madre? No, ni siquiera siente lo que recibe. Para él simplemente es leche. Pero gradualmente, al recibir más y más y más, alcanza un estado donde empieza a reconocer de quién lo obtiene. Entonces, de ahí en adelante, empieza a corregirse a sí misma y a cambiarse a sí mismo hacia el anfitrión, pero en los primeros grados, cuando recibe, no sabe ni qué recibe, ni de quién lo recibe, sino que estas cosas son muy ocultas de él. Igual que ahora, ocurre con nosotros. Ahora nos encontramos en un estado donde no tenemos alcance de quién nos controla, quién nos alimenta, a quién estamos otorgando, si le estamos otorgando, nada. Aún eso está todavía delante de nosotros. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hago una restricción de forma realmente práctica, Rab? Trata, dice Rab, de pensar que estás recibiendo todo lo que tienes del Creador y que quieres recibir estas cosas y utilizarlas, pero no disfrutarlas. No disfrutarlas. Trata. A partir de ahora, hasta mañana en la mañana nos cuentas y entonces vamos a discutir lo que tú alcanzaste. Sigue la pregunta de Vlad, Kiev 1. Solamente para ser más específico, este ejercicio, ¿qué significa recibir y disfrutar? Más correctamente, ¿cómo hacerlo, Ra? No, tú puedes disfrutar, pero no de recibir y disfrutar, sino que de aquí le estás dando al Creador y entonces estás disfrutando. Sigue, ¿qué? Entonces nos enfocamos en el Creador, me enfoco en el Creador, Raf. Sí, claro, dice Raf. Bueno, muy bien. Entonces hasta mañana vamos a hacer todos estos ejercicios y lo discutiremos mañana. Puede ser un muy buen estado. Entonces, hasta mañana. ¿Dudi? ¿Qué? Dudi, ¿mañana ya? ¿Continuamos o...? No, se acabó, dice Raf. Se acabó entonces. Concluyemos la clase. Bueno, muy bien. Entonces, anuncios hacia el final. Nuestro programa para el día de hoy, un programa grabado de 10 a 10:30 con el Dr. Lyman de noticias y posteriormente el equipo de contenido, escritores. Y gracias a todos y lo mejor. I can't wait myself, I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness, and we'll never be alone.
my hand. Just hold on to my hand. And I won't let you down. Won't you please?